Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, este es un canal dedicado a lo que es literatura clásica japonesa y vamos viendo textos, autores, obras, pero también hemos ido viendo la literatura dentro de los periodos históricos. A principios de marzo subimos acá al canal un par de videos dedicados a la literatura del periodo Asuka y Nara, que comprende lo que es el principio de la literatura en Japón, con los primeros textos escritos. Después también tuvimos otro video dedicado a la literatura del periodo Heian, considerado el periodo dorado de la literatura clásica japonesa. A fines de abril tuvimos un video dedicado a la literatura del periodo Kamakura, este periodo donde el foco cambia de la corte a los guerreros. También después tuvimos otro video dedicado a lo que era la literatura del periodo Muromachi Yasushi Momoyama, donde nos encontramos con, por ejemplo, el periodo del Sengoku Jidai, los estados guerreros y todo el proceso de unificación por los tres grandes unificadores de Japón, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Y a través de esta revisión que hemos ido haciendo, hemos ido viendo cómo la literatura, como cualquier expresión artística, va reflejando el periodo en el cual se produce, porque es obviamente una de las formas en las cuales los seres humanos se expresan lo que sienten, lo que viven, lo que los aqueja, etcétera. Y hoy día vamos a, podríamos decir en cierta manera, terminar este proceso de revisión de obras literarias, pero circunscritas en ciertos periodos históricos, que si ustedes ven todos los videos juntos les va a permitir tener una idea mucho más clara y precisa de lo que es la evolución de esta literatura. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es dedicarnos a ver textos producidos en el periodo Edo, otro de los grandes periodos, grandes desde el punto de vista de lo que dejó para la posteridad. Se considera que el concepto de lo que nosotros hoy día entendemos por Japón se forjó en el periodo Heian y en el periodo Edo. Estos dos grandes periodos que comparten muchas características son periodos principalmente pacíficos, son periodos de mucha creatividad, eh, periodos con relativamente poca influencia externa, y por lo tanto en estos dos momentos es que se fue dando todo lo que nosotros consideramos intrínsecamente japonés. Así que vámonos con el video. El periodo Edo abarca desde el año 1603 al 1868. Partimos esta revisión de textos producidos en este periodo, un periodo donde el foco de atención cambia hacia los chonin o los habitantes de las ciudades, lo cual era una amalgama de personas que incluía a comerciantes, actores de teatro kabuki, bunraku, a personas que trabajaban en casas de té, eh, a los samuráis, tanto los que todavía tenían señor como los que con el tiempo fueron perdiendo su señor. También toda esta zona llamada ukiyo, esta gente un poco al margen de la sociedad, dejada aparte, que eran las prostitutas, los samuráis sin señor, etcétera. Entonces esto por supuesto se refleja en la literatura, en la producción artística en general, y vemos que entonces ya las obras no tienen necesariamente el foco en personajes cortesanos, aristócratas, e incluso ya ni siquiera en grandes héroes
militares, sino que ya se va viendo hacia lo que le puede interesar a esta gente que habitaba las grandes metrópolis. El primer texto que vamos a revisar es el Sei Sui Sho del año 1623 de An Rakuan Sakuden. Es un Shōwa-shū o también un Hanashibon, o sea, libro de historias humorísticas. Este texto se considera el fundador del Rakugo. El Rakugo es una suerte de monólogo cómico en la cual un actor en posición de seisá va transmitiendo una historia en el cual hay mucho juego de palabras y situaciones cómicas y se ayuda con solamente un abanico y a veces un pañuelo para ejemplificar distintas herramientas, utensilios y situaciones. Tiene un total de 1039 historias, son 8 rollos manuscritos y también fue llevado a 8 tomos. En el 1682 tenemos el Koshoko Ichidai Otoko, novela de Ihara Saikaku, una de las grandes plumas de este periodo. Se considera que si quisiéramos comprimir todo el periodo Edo en 3 figuras, tendríamos a Ihara Saikaku en novela, a Matsuo Basho en poesía y a Chikamatsu Monzaemon en dramaturgia. Este es un ukiyo-zoshi. Zoshi era el formato, eran una suerte de cuadernos cosidos en el cual las hojas iban cosidas, y ukiyo era porque la historia trataba sobre este mundo un poco al margen de la sociedad que habitaban las prostitutas, los samuráis sin señor, a veces los actores de kabuki también, y ukiyo viene de mundo o sociedad flotante, o sea, personas que habían perdido sus raíces y estaban un poco a la deriva en la vida. Hay una traducción al español bajo el título Hombre lascivo y sin linaje. Mencionábamos a Matsuo Basho y este es uno de sus textos del año 1685, el Nozarashi Kiko. Si bien el trabajo de Basho siempre es reconocido desde el punto de vista de la lírica, de la poesía, él también fue autor y de hecho uno de los formatos en los cuales él integraba la poesía era precisamente en estos Kiko o crónicas viajeras que él escribía mientras iba realizando distintos viajes por distintas zonas del Japón de la época y habitualmente los editaba posteriormente que volvía del viaje. Este en particular relata un viaje de 9 meses que él hace por varias ciudades, entre ellas Nara, Kyoto, Otsu, Nagoya, y tiene un total de 43 haikai, lo que posteriormente nosotros llegamos a conocer con el nombre de poesía haiku. En el año 1686 tenemos el Shussekake-gyo de Chikamatsu Monzaemon, el gran dramaturgo del periodo Edo. Es un yoruri, el nombre con el que se refería en la época al teatro de marionetas bunraku. A veces también decían yoruri ningyo o yoruri de muñecas por estas grandes marionetas que son manejadas por 3 actores, uno que mueve los pies, otro que mueve la mano izquierda y otro que mueve la cabeza y la mano derecha. Habitualmente muchas obras que se escribían para yoruri y eran posteriormente adaptadas para kabuki. En el 1686 tenemos otros de los Kiko de Matsuo Basho, el Kashima Kiko. Este es un viaje corto que él hace a
Kashima, que queda en la prefectura, lo que hoy día conoceríamos como la prefectura de Ibaraki, y va principalmente con el motivo de contemplar la luna. Tiene un total de 7 haikai, como dijimos, lo que hoy día nosotros conoceríamos con el nombre de haiku. En el 1688 tenemos otra obra de Ihara Saikaku, el Nippon Eitaigura. Es otra vez un ukiyo-zoshi. Son 6 manuscritos o 6 tomos, dependiendo del formato en el que se encuentre, y es un representante del estilo Keizai Shousetsu o novela económica, que trataba sobre la vida y los desafíos y vicisitudes a las que se enfrentaban, por ejemplo, los gerentes de las grandes casas comerciales que existían en la época en Edo o en Kioto o en Osaka. Por eso se llama novela económica, porque trata sobre el mundo económico. En el 1688 tenemos otra de las Kiko de Matsuo Basho, en este caso el Oi no Kobumi. Es un viaje de 6 meses que él hace por, entre otros lugares, Wakanoura, Nara, Osaka, Suma, Kyoto, y tiene un total de 53 haikai. Matsuo Basho utilizaba estos haikai, estos pequeños poemas, como hoy día podríamos utilizar la fotografía para ir describiendo tanto los lugares que él iba viendo como las sensaciones que estos lugares le iban produciendo. En el 1688 tenemos el Sarashina Kiko, que es un viaje de un par de semanas, otra vez un viaje corto que él hace a Shinmei Sarashina y que tiene un total de 11 haikai. Y en el año 1694 tenemos la que es su obra maestra, el Okuno Hosomichi, una de las obras de literatura clásica japonesa más conocidas en Occidente, traducida a muchísimos idiomas. En español existen varias traducciones, como por ejemplo la de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya, posteriormente la de Antonio Cabezas y muchas otras más. Este relata un viaje de 5 meses que Basho hace desde donde él vivía en el tiempo en Edo, lo que hoy día sería la actual Tokio, hacia la zona de Tohoku, o sea, hacia el norte de Edo, y después bajando por la costa oeste de Japón hacia el sur para terminar con un peregrinaje a Ise, al santuario de Ise, pero que esa última parte no la relata en el texto. Es un viaje que él hace en compañía de su discípulo Kawai Sora y tiene un total de 62 haikai, escritos en su mayoría por Basho, pero que también incluye algunos de Sora y uno de Tenji. En el 1703 tenemos otra de las obras de Chikamatsu Monsaemon, en este caso Sonezaki Shinju. También es un yoruri, una obra escrita para teatro de bunraku, teatro de marionetas. Está traducida al español bajo el título Los amantes suicidas de Sonezaki. Otra de las obras de Chikamatsu es el Meido no Hikyaku del 1711, también un yoruri que posteriormente, como comentamos antes, era muy habitual que se adaptaran para teatro de kabuki. También la tenemos en español bajo el título El correo del diablo. En el año 1748 nace una de las tantas adaptaciones que existen a teatro del episodio histórico de los 47 Ronin o los 47 leales de Ako.
En este caso estamos hablando del Kanahon Chushingura, escrito por Takeda Izumu II, Miyoshi Shoraku y Namiki Senryu. Nace primero como Yoruri y posteriormente se adapta a Kabuki. Está traducida al español con diversos títulos. Algunos de ellos son, por ejemplo, Los 47 Ronin. Trata de hechos históricos y que han sido ampliamente adaptados tanto a las tablas como posteriormente cuando ya nace el cine. También hay varias películas que tratan sobre esta obra, incluso algunas occidentales de las cuales no vamos a hablar en este momento, pero que la pueden buscar por ahí, bien libre la adaptación, pero existe. En el 1748 tenemos el Yoshitsune Senbō Sakura, es otra obra de Yoruri que posteriormente es adaptada a Kabuki por los mismos autores que mencionamos anteriormente del Kanahon Chushingura, Takeda Izumo II, Miyoshi Shoraku y Namiki Senryu. Está libremente adaptada de el Heike Monogatari, la gran epopeya épica, el Gunki por excelencia del periodo Kamakura, y sobre el héroe Yoshitsune Minamoto no Yoshitsune, hermano menor de Yoritomo, el primer shogun Kamakura. En el 1764 tenemos el Kojiki-den o el Kojiki comentado de Motoori Norinaga. Motoori es junto a otros el iniciador del movimiento del Kokugaku o de los estudios nacionales, movimiento que tenía como objetivo devolverle desde un punto de vista intelectual la grandeza a Japón que ellos consideraban que había perdido en los últimos siglos. Motoori Norinaga consideraba que para hacer eso había que borrar la influencia que China había tenido en Japón, en cierta medida como que no hubiera sido relevante o realmente necesaria, y por eso él elige basarse en esta obra, el Kojiki, una obra fundamental, el primer texto que se redacta en Japón. Hablamos de él cuando mencionamos la literatura de los periodos Azukanara. También tenemos un video dedicado directamente al Kojiki. En este caso es una obra comentada en la cual Motoori Norinaga en 44 tomos toma esta obra y la analiza y la comenta desde su punto de vista. En el año 1765 tenemos el primer Haifu Yanagi-daru. Eran colecciones de Senryu. Senryu es un estilo poético que nace al igual que el Haikai, de el Haikai Renga, comparte la misma métrica de 17 sonidos, pero su énfasis va más en los sentimientos y las emociones y los pensamientos de los seres humanos. A este estilo poético se le llamó posteriormente Senryu por Karai Senryu, que fue un no solo poeta del estilo, sino que él sirvió de juez en muchas de las competencias de este estilo de poesía y por lo tanto se tomó su nombre. Así que a estos de el Haifu Yanagi-daru se le llama muchas veces Ko-senryu o viejo senryu, en el sentido de que habían sido hechos antes de que se asignara ese nombre al estilo poético. Se hacían estas compilaciones una vez por año y llegaron a tener 165 volúmenes.
En el 1776 tenemos a otro de los fundadores del movimiento del Kokugaku o los estudios nacionales, en este caso Ueda Akinari con su Ugetsu Monogatari. Es una colección de cuentos sobrenaturales, son 9 cuentos en total. Existe una traducción al español bajo el título Cuentos de lluvia y de luna. Ueda Akinari termina después de un tiempo apartándose de este movimiento del Kokugaku porque tiene diferencias en el pensamiento con Motori Norinaga. Ueda no consideraba que había que borrar la influencia china en la historia y obviamente la literatura y el pensamiento japonés, sino que él encontraba que había sido una influencia muy importante y que gracias a ella se le podía devolver la grandeza y el esplendor de antaño a Japón. Y por lo tanto, él empieza a alejarse cada vez más del pensamiento que prevalece dentro de este movimiento del Kokugaku, que es el de Motori Norinaga, y por lo tanto él decide apartarse con el tiempo de este grupo. En el 1783 tenemos de Yomo no Akara el Manzai Kyoka Shu. Es una colección de kyoka o poemas humorísticos. Son 232 poetas con un total de 748 poemas divididos en 17 rollos. Tenemos otra de las obras de Motori Norinaga, del 1796, en este caso el Genji Monogatari Tama no Ugushi, es el Genji Monogatari comentado. Aquí una vez más Motori Norinaga considera que hay que obviar la influencia china, una influencia muy notoria en la literatura del periodo Heian, del cual pertenece el Genji Monogatari, y por lo tanto él prefiere basarse en el concepto de el mono no aware, este concepto filosófico estético, podríamos decir, en la cual el hombre reconoce la impermanencia de las cosas, que todo va a pasar, y esto le genera un sentimiento, por una parte, de tristeza, pero también por otra parte de añoranza, incluso de alegría. Es una mezcla, un sentimiento muy difícil de expresar, y entonces él toma el Genji Monogatari y lo analiza desde ese punto de vista, en vez de centrarse en la forma y en la poesía, como podría haber sido en el texto original. En el año 1802 tenemos el Tokaido Chu Hisagorike de Jippensha Ikku, es un Kokkeibon, un libro cómico. Se le ha dado en llamar novela picaresca, tratando de homologarla a la novela picaresca española. Un poco tal vez como para entender de qué estamos hablando, pero si no, simplemente podemos entender Kokkeibon como libro cómico. Son 12 partes que se publicaron entre 1802 a 1822 y tratan sobre un viaje que hacen por el Tokaido, la principal carretera que existía en la época, que unía las ciudades de Edo y Kioto, los dos centros de poder, por un par de personajes que le suceden una serie de situaciones, se meten en muchos problemas, salen de ellos gracias a su viveza, se meten en muchas situaciones muy cómicas, y si bien es un Kokkeibon, en realidad es más bien, si se analiza en profundidad, una guía turística disfrazada, porque relata muy bien cómo se llegaba de un pueblo a otro, que
atracciones existía en cada pueblo, donde hospedarse, qué comer, qué visitar, y impulsó muchísimo algo que ya era muy popular en el periodo Edo, que era el turismo. En el año 1808 tenemos otra de las obras de Ueda Akinari, en este caso el Harusame Monogatari. Es una colección de 10 cuentos en formato yomihon. Los yomihon eran textos que traían pocas ilustraciones en comparación con los ehon o libros de ilustraciones y que se centraban principalmente en el texto. Son 10 cuentos, existe una versión en español como Cuentos de lluvia de primavera, y acá Ueda Kinari muestra aún más su fascinación o su interés en la influencia china en la literatura japonesa y en el pensamiento japonés. Y muchas de estos cuentos son adaptados de historias chinas, evidentemente pasadas por el tamiz japonés. En el año 1809 tenemos de Chikitaizamba otro kokeibon o loburo cómico, en este caso el ukiyo buro. Es una casa de aguas termales, la situación cómica la dan los clientes que vienen y que cuentan distintas cosas que les han pasado en su vida, y de ahí nace la beta cómica. En el 1814 comienza a publicarse el bestseller por antonomasia del periodo Edo, el Nanso Satomi Hakkenden, que se publicó por más de 30 años. Tiene un total de 106 volúmenes, se publicó entre el 1814 y el 1842. Es una historia épica con tintes fantásticos. Trata sobre la relación de 8 medio hermanos que sirven a este clan, al clan Satomi, y que todos comparten una cierta característica fantástica, especial, mágica incluso podríamos decir, y además en sus nombres todos tienen el kanji de perro en alguna parte del nombre. No existe una traducción ni al inglés ni al español, hay una traducción al francés, eso sí, y hay un trabajo de traducción en proceso que pueden buscar en internet, donde van traduciendo de a poco y van publicando a medida que van traduciéndola. En el 1819 tenemos una de las tantas colecciones de haikai de Kobayashi Isa, en este caso el Ora ga Haru, una obra que el mismo Isa editó varias veces, está por lo tanto muy, muy revisada. Y en el 1825 tenemos el Tokaido Yotsuya Kaidan de Tsuruya Namboku IV. Es una obra de kabuki sobre una historia de fantasmas, o kaidan. Kaidan significa historia de fantasmas. Es la historia fantasmagórica más famosa de todo Japón, y eso significa que ha sido adaptada muchísimas veces a distintas obras, a varias películas, como cuento, muchas, muchas adaptaciones. Y con eso terminamos entonces esta revisión de la literatura, los textos producidos en este periodo. Como siempre, una
pequeña mirada, ya que es un periodo en el cual la industria editorial ya ya existía, era una industria que movía mucho dinero y que por lo tanto eso significa que la cantidad de textos producidos en ella es realmente increíble. Bien, esta fue entonces la revisión de obras producidas en el periodo Edo, donde ya teníamos establecida lo que es una industria editorial, donde nacieron muchos nuevos géneros, donde se hicieron revisiones también de obras clásicas, antiguas, un periodo con mucho movimiento desde el punto de vista literario. En este video no cubrimos todos los textos que nacieron en este periodo, sino los más representativos dentro de sus propios estilos y de sus propios momentos. Y nada, esperando que les haya gustado, que esto les aporte a tener cada vez un conocimiento más profundo de lo que es la literatura clásica japonesa. Me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, que se mantengan a salvo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.